fueron ovejas porque tenían ya ya tenían a su disposición los animales y aparte pues ya habían estado trabajando en técnicas para manipulación genética de estos organismos. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que ellos utilizaron? Trabajaron con dos razas diferentes de ovejas, una de cara negra y la otra es la raza Dorset, que es precisamente de la cual se iba a clonar, se extrajo el material genético. Entonces, lo que hicieron fue tomar células de la glándula mamaria de esta oveja, es una oveja adulta, y esas células se pusieron en cultivo, se ponen en cultivo para que crezcan y tengan una mayor cantidad de células. Posteriormente, esas células se colocan en un medio bajo en nutrientes para que esto ocasione que las células se dejen de dividir. Se le denomina arresto celular. Se arrestan las células en un determinado punto del ciclo celular para que se sincronice el cultivo, así se llama, para que se sincronice el cultivo y todas las células estén en la misma fase del ciclo celular. Entonces, estas son las células donantes, las que van a donar el núcleo. Y por otro lado, en el caso de la raza de oveja con cara negra, de ahí esta es la donadora del ovocito, de la célula del ovocito. Pues, ¿qué es lo que sucede? Le remueven el núcleo, se remueve el núcleo del ovocito, se remueve y nos queda un ovocito enucleado, es decir, no tiene núcleo. Posteriormente se toma una de las células somáticas que tienen núcleo y lo que hicieron fue fusionarlas mediante pulsos eléctricos. Mediante un pulso eléctrico lograron que las dos células se fusionaran. Se fusionan las membranas y lo que va a suceder es que este núcleo se transfiere al ovocito que no tiene núcleo. Entonces se genera una única célula cuyo núcleo es el que proviene de la célula somática. Y el resto, todos los componentes celulares, citoplasma y todos los organelos provienen del ovocito. Ellos estimularon la división celular de esta célula, simulando la fertilización, como si se hubiera unido el esperma con el óvulo. Y una vez que se da la división celular, ahora sí que dejaron que las células se dividieran hasta obtener el embrión. Ya una vez que tuvieron el embrión, lo implantaron en una madre subrogada. Si se fijan, es de otra especie diferente a la de Dolly. Es igual, es de la raza de cara negra. Y al final, pues, siguieron ahora sí que el desarrollo del embrión hasta obtener el organismo. En este caso, obtuvieron a la oveja Dolly. Entonces, si se fijan, incluso utilizaron razas diferentes para asegurarse que no hubiera ningún intercambio de material genético, que no existiera ningún intercambio de material genético entre las especies, que toda la información genética de Dolly únicamente proveniera de la célula donante, en este caso de la célula de aquí de la glándula mamaria, de la información genética que estaba en esas células somáticas. Entonces, así es como obtuvieron a Dolly. Dolly era genéticamente idéntica a esta oveja, tenía el mismo contenido genético, la misma secuencia de ADN. Entonces, este fue ahora sí que el primer organismo clonado, el primer mamífero clonado. Entonces, de esta forma probaron que la técnica funciona y ya posteriormente pues se fue refinando la técnica. Pero en sí, así es ahora sí que en esto consiste la técnica de transferencia nuclear de células somáticas, donde se tiene una célula somática que va a ser la donadora del núcleo, que es precisamente el material genético que queremos clonar. Y por otro lado, se necesita un ovocito que no tenga núcleo. Se transfiere el núcleo de la célula somática al ovocito y toda la carga genética pues va en el núcleo de la célula somática. Y con esta técnica se evita precisamente el uso de células embrionarias como lo habían estado trabajando con los ratones, que utilizaban como células donantes células embrionarias, núcleos de células embrionarias. Entonces, aquí se comprobó que
con una célula somática, a partir de una célula del núcleo de una célula somática, pues se puede obtener todo el material genético necesario para crear un nuevo organismo. Y también con esto se prueba que cualquier célula, ahora sí que célula de cualquier tejido, pues tiene información necesaria para generar un nuevo organismo, como lo probaron aquí. Aquí fue ahora sí que una célula de glándula mamaria, tiene toda la información necesaria para generar un organismo completo. Pues con esta técnica también demostraron lo que ya se venía, ahora sí que eso ya se había demostrado antes, que con experimentos en plantas, por ejemplo, que ahora sí que una célula tiene toda la información necesaria para generar un nuevo organismo. Entonces, esta es la técnica que se utiliza para clonar organismos. Como les digo, la clonación en animales ahora sí que ya se está llevando a cabo. En caso de los humanos no, ahora sí que por cuestiones éticas y cuestiones bioéticas, no está permitido la clonación en humanos. No está permitido hacer clones humanos, pero en animales ya se está utilizando. En especies como cerdos, vacas, ovejas, como en el caso de Dolly. En ratones se está utilizando mucho para tener organismos, en este caso ratones, que sean genéticamente idénticos y se pueden utilizar como modelos de estudio sin que haya ese componente de variabilidad genética. Entonces ya se están haciendo clones de ratones para que todos sean genéticamente uniformes. Es donde se está utilizando la clonación. Esta que les comento, pues es la clonación reproductiva, que se utiliza para generar ahora sí que el organismo completo. El otro tipo de clonación es la clonación terapéutica, que esa sí se está desarrollando en humanos. La clonación terapéutica, no tanto la clonación reproductiva. En humanos, ¿para qué se está utilizando? Bueno, aquí está la diferencia entre las dos técnicas, de que viene siendo la clonación reproductiva y la clonación terapéutica. Aquí se tiene un donante, en el cual se tiene la célula somática donadora, que es la que va a proporcionar el núcleo con toda la información genética. Y por otro lado, pues tenemos el ovocito sin núcleo. Aquí la fase del ciclo celular en la que debe de estar, o la que se ha visto que tiene una mayor eficiencia, es en metafase. Que el ovocito esté en metafase. Después se da lo que es la transferencia nuclear de células somáticas, en la cual se remueve el núcleo del ovocito y se sustituye por el núcleo de la célula somática. Aquí se da lo que es la ruptura de la membrana nuclear, ahora sí que del núcleo de la célula somática, y se forma lo que es la condensación de los cromosomas, se da una condensación de los cromosomas. Se tiene que estimular la división celular, simulando la fecundación, y eso generalmente se hace ya sea con un pulso eléctrico o con calcio, con una solución de calcio, aumentando los niveles de calcio. Más que nada porque se ha visto que durante la fertilización la entrada del espermatozoide induce la liberación de calcio intracelular. Entonces, precisamente lo que se hace es estimular esa división celular que sucede después de la fertilización, y lo hacen ya sea mediante un pulso eléctrico o mediante la aplicación de soluciones con calcio, de un ambiente rico en calcio para estimular esa división. Entonces, ya una vez que se da la división celular, lo que sigue es obtener el embrión hasta la etapa de blastocisto. Ya una vez que está en esa etapa, lo que se hace es implantarlo ahora sí que en una madre subrogada, y se obtiene el animal clonado, se obtiene el clon. Esto en la clonación reproductiva. En el caso de la clonación terapéutica, igual se requiere un ovocito que no tenga núcleo, y el paciente dona su célula somática.
Nuevamente se da la transferencia, se hace la técnica de transferencia nuclear de células somáticas, se vuelve a activar, se estimula la división celular hasta la etapa de blastocisto. Si se fijan, es el mismo proceso hasta aquí. Y ya una vez que se tiene el blastocisto, aquí es donde es diferente. Este embrión ya no se va a implantar. Lo que se va a hacer es tomar las células de la masa interna, de la masa celular interna, se toman esas células y estas células se colocan en cultivo. Entonces se toman la masa, ahora sí que las células de la masa celular interna, que es precisamente donde están las células madre embrionarias. Entonces se toman estas células y se colocan en cultivo. Precisamente aquí son células madre embrionarias. Y lo que se hace con estas células es, si existe alguna anomalía genética o algún efecto genético, alguna mutación genética, se puede reparar. Se repara la mutación y estas células, como son células madre, pueden dar origen a cualquier tipo de célula, a cualquier tipo de célula del adulto. Entonces, estas células lo que se hace es diferenciarlas mediante ciertos estímulos. Se puede lograr la diferenciación a diferentes líneas celulares y posteriormente estas células se implantan nuevamente al paciente. Entonces, eso es lo que para eso se utiliza la clonación terapéutica. ¿Y por qué? Porque estas células son genéticamente idénticas al paciente, entonces hay un menor riesgo de rechazo. Tienen su mismo contenido genético, entonces no hay riesgo de que las rechace. Algo similar a lo que veíamos en terapia génica, que se tomaban las células y se ponían en cultivo. Aquí igual, nada más que estas células son células madre embrionarias, y las otras células que se manejaban principalmente en terapia génica, pues son células sanguíneas, células hematopoyéticas principalmente. Entonces aquí ya se manipulan las células madre, y estas células madre pues pueden formar cualquier tipo de célula del adulto. Entonces, posteriormente estas células se pueden implantar. Y pues básicamente ahora sí que es el mismo contenido genético de la persona. Entonces se dice que son autólogas, células autólogas, porque son la misma persona que las dona es la que la va a recibir. Entonces tienen la misma carga genética. Disculpe. Entonces de ahí... Perdón que la interrumpa. La que estaba explicando en el que había un donante, una célula somática y luego un ovocito sin núcleo, en metafase, ¿ese era un proceso de la clonación terapéutica o reproductiva? Es el mismo proceso en las dos. Lo único que cambia en sí es cuando ya tienes el embrión, en una se implanta y en la otra no. Pero igual necesitas la célula somática y el ovocito sin núcleo. ¿Y en cuál se implanta y en cuál no? En la reproductiva. Y en la terapéutica no. Doctora, mire, le voy a comentar. Este proceso es similar al que se le haría. ¿Por qué? Haga de cuenta que mi hermana no fue creada, por así decirlo, normal, sino que papás pagaron un tratamiento, creo que in vitro, no sé. Sí, fertilización in vitro. Ajá, para, pues, hacerla, digamos así. Para poderlo tener hijos. Ajá. Ajá, al momento, no me acuerdo en qué momento, pero le dieron de poder, creo que, no sé si congelar, no sé, ay, no me acuerdo, pero el punto era que podía congelar una parte, no sé, creo que hacer el cordón umbilical, no me acuerdo, y futuramente si la niña, mi hermana, tuviera algún problema genético, creo que si era el cordón umbilical tenía o contenía células madre que podrían ayudarla, le dieron esa opción, al final pues eso es muy, muy costoso y le dijeron que no, que estaba bien. Perdón por interrumpirte, antes de continuar, voy a reiniciar la sesión porque queda menos de un minuto y se nos va a cortar. Sí, ¿la reinicio y continuamos? Sí, perfecto.
Sí, y ahorita continuamos.